¿Qué tal, amigos del automovilismo? Un día muy especial en lo personal, porque vamos a estar en diálogo con una persona increíble. Lo conocí cuando era soltero, era muy jovencito. Quería hacer periodismo deportivo de automovilismo. Y le dimos un espacio, recuerdo, con Alberto Morales, cuando comenzamos allí junto con esta odisea de estar en los circuitos, de sacar la palabra, los sentimientos, la pasión. Y fue así como se fue haciendo con nosotros. Y un día, por supuesto, llegó la responsabilidad de su matrimonio, sus hijos, maravillosos hijos. Y bueno, él decidió, por supuesto, hacer a un lado esa pasión, pero yo sé que le duraba. Así que lo llamé, seguramente le sorprendió. ¿Es cierto que te sorprendió? Allí está. Hola, hola, ¿Cómo Osvaldito. estás? Bueno, Qué alegría. para mí también, particularmente te tengo entre los afectos de recuerdo muy importante porque hemos hecho muchos kilómetros juntos con Alberto Morales y contigo. Y bueno, hemos vivido muchas cosas y hoy también es un día muy especial porque se retiró el Flaco hace 20 años. Y Exactamente. entonces quería recordarle, porque para vos, para mí, para cualquier periodista, hacer su primer reportaje al Flaco Traverso con la figura que era, lo duro que era, lo que difícil que te la hacía cuando tenía ganas de hablar o no tenía ganas de hablar. Pero lo difícil que te la hacía, Sí. pero lo grandioso que era hablar con él cuando lograbas. Yo tengo infinidad de anécdotas. Realmente hoy cuando me llamaste, Osvaldo, realmente me puso muy contento, porque como decís vos recién cuando arrancaste, fueron muchos años. Yo arranqué cuando tenía 14 años, y vos te acordás bien porque, bueno, junto a Alberto, arrancamos con las transmisiones de acá de los zonales, en el Parque del Paraná, que tengo parece que lo estoy viendo ahora, el Parque de Paraná colmado de gente, con un montón de categorías, autos y demás. Pero yo tenía 14 años, era una criatura. Y uno toma dimensión ahora porque es padre, mi hijo tiene 16 años, y vos decís, viste, y viajábamos y nos íbamos y recorrimos el país viajando, siguiendo el TC2000, el turismo carretera, los zonales. Y la verdad que es increíble. Y es hoy un día especial, exactamente, porque bueno, el 7 de agosto del 2005 el Flaco dijo basta y estábamos en esa carrera, en Olavarría, clasificó y dijo hasta acá llegué. Con el Torino, exactamente, con el Torino. Creo que no te pero bueno, el presenté, Flaco... pero Pablo Salvarregui es quien me está hablando y con el cual hemos tenido tantas vivencias como esta que continuaba, porque estaba con el Torino, era medio lila, medio azul, depende del patrocinador que tenía, ¿no? Exacto, con el patrocinio de Oca. Y bueno, clasificó y dijo, hasta acá llegué, y nadie sabía qué era lo que había pasado, ¿no? Pero la verdad que el Flaco era una caja de sorpresas. Estuve recorriendo las notas de aquella época y él dice simplemente que él no se sintió con ganas, que él sabía que un día se iba a bajar cuando no tenga ganas. Nadie me va a obligar, ni las circunstancias del auto, estaba en su mejor momento, había hecho el 1 el sábado. Sí. Mira, yo te voy a contar una anécdota que me sucedió hace 2 años. Yo trabajaba en Asindar, me llama mi jefe en ese momento, me dice, mira, tenemos que recibir una visita. Dice, voy a necesitar, yo entraba a las 14, si podía venir un ratito antes. Después te voy a enviar las fotos de eso, porque la verdad, mira, se me pone la piel de gallina. Resulta que la visita era el Flaco Traverso. Claro. Esto sucedió hace 2 años. Claro, y bueno, fue una visita para concientizar en temas de seguridad y qué sé yo. Bueno, la cuestión es que fui a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana cayó el Flaco a la oficina mía. Así, cara a cara, en donde pude hablar un montón de cosas, y él inclusive decía, ¿cómo te acordás? Pues yo tengo las fechas en la cabeza, Osvaldo, y no se me van más. Y se puso el casco de seguridad de la industria, empresa, digamos. Claro. Dice, otra vez me tengo que poner esto, dice, ¿viste? Y yo le pregunté qué le había pasado. Dice que nada, salió a clasificar como
lo hice toda mi vida. Cuando llegué al Parque Cerrado dije, hasta acá llegué. Así nomás. ¿Viste cómo era él? Espontáneo. Hacía lo que quería. Exacto. Pero bueno, vos dijiste algo, ¿no? Hacer la primera nota al Flaco Traverso era un desafío. Me acuerdo de y tu yo tuve carita un montón. cuando te mandamos con Alberto. Bueno, ahí tenés el Flaco a hacer la nota. Para vos Sí, fue terrible. un antes y un después. No. Para mí también, ¿no? Porque era mi ídolo y también era, era una época en el automovilismo, hace 25, 30 años atrás, yo tengo 47, arranqué a los 14, en donde no era solamente el Flaco Traverso. Estaba Tito Besón, estaba Silvio Volta, que lo seguimos en el Supercar. Había unos nombres que, ¿viste? Y las carreras eran distintas, Osvaldo. El automovilismo. Era otra, el automovilismo era otra distinto, cosa. Era distinto. Vos sabés que yo le cuento a mi hijo una anécdota con el Flaco Traverso y siempre se la cuento. Vos no sé si te acordás, una carrera en Río Cuarto con el TC2000. Él vuelca en la famosa curva de la Tranquera. Yo estaba transmitiendo con Alberto porque en ese momento estábamos siguiendo a Guillermo Di Giacinti, ¿sí? Que estaba en la Fórmula Renault, que después salió campeón ese año. Bueno, yo estaba en la curva de la Tranquera transmitiendo y él se toca con el pingüino Catalán Magni y vuelca el auto. Se entraba en la leca, en la tierra arada, vuelca. Yo estaba ahí, viene caminando, viste cómo venía caminando él con el casco en la mano, fumando, porque se bajaba y tenía los cigarrillos en el auto. Y Alberto me ve, que yo justo salgo en la imagen de la tele, y me dice, ahí lo tenés al Flaco. Y yo le pregunto, ¿qué pasó? ¿Sí? Y él me mira y me dice, y volqué, pelotudo, me dice. Yo me quedé, viste, yo era tan chico, Osvaldo, pero él en eso era tan espontáneo que después me ve en boxes, me llama y me dice, me pide disculpas de eso, y me dice, pero no podés preguntar eso en ese momento, viste. Estaba recaliente. Él estaba recaliente y vos estabas asustado. Y yo estaba asustado, sí. Lo que había pasado, el Flaco no puede volcar. Viste que imagen de esa figura, ellos no pueden cometer errores. Son distintos. No, sí, terrible. Además, son distintos, vestido de traje, como alguna vez lo he visto en algún acontecimiento, es imposible, porque él vestía el uso de todo el día. Y él imponía un respeto, ¿no? Su imagen en la zona de boxes, todo lo que tuvimos la suerte de compartir algunos fines de semana, viste que imponía ese respeto, pero era también muy amable en otras cosas. Muy respetuoso. Yo, por ejemplo, gracias a Lucas Armelini, cuando él debuta en Toyota, que debuta de compañero de equipo del Flaco Traverso, he compartido alguna cena que me ha invitado Kiko en algún autódromo o charlas dentro del motorhome, y la verdad que son cosas que no se te borran nunca más de la cabeza, ¿no? Por favor. Aparte, tenía una familia que no la conocíamos, porque a él lo conocíamos en los autódromos. No sabíamos que hice una nota con Paula Traverso, la cual me agradeció, fue maravillosa la semana pasada o la anterior. Realmente ella ahora descubre el otro Flaco, el que no estaba en la casa. Él era el padre, como el ella generoso. Lo cuenta. En la casa era el padre. El generoso. Y no es que hacía un personaje, ¿eh? No. Era espontáneo. Lo hacía con pasión, lo hacía con sentimiento. Por ejemplo, Marcos Di Palma, él creó un personaje que le funcionó y que también está bárbaro, que son esos personajes que faltan hoy en el automovilismo, pero lo del Flaco era espontaneidad, era él. Él lo sentía con pasión, se subía al auto y quería ganar todas las carreras. ¿viste? Esas anécdotas que me van quedando, que a veces, Osvaldo, yo por ahí a mi hijo se las cuento, miro algunas cuestiones del Flaco Traverso, yo amo el automovilismo, yo soy cero fútbol, yo es automovilismo, y me podés preguntar, porque me acuerdo de fechas y demás. Yo le conté una vez en una transmisión, y recuerdo cuál fue la fecha también, fue en Balcarce, cuando debutó Lucas en el TC Pista, con el auto del equipo Berman, no sé si vos recordás, porque no lo dejaban correr en el TC, debutar en el TC directamente. Dormir en una carpa ahí en La Barrosa, una carpa individual. Sí, recuerdo eso. Sí. Bueno, ese día estábamos transmitiendo para la radio San Nicolás, acompañando a Lucas,
y bueno, la carrera del TC la gana el Flaco Traverso, segundo sale el Gurí Martínez y tercero el Toto Echegaray. Y vos recordarás que yo lo que hacía, mi función en las transmisiones, en aquel entonces, era hacer las notas, yo estaba en boxes, sí. Pero a su vez, cuando la carrera, digamos, se estaba disputando, me iba a otro sector del circuito y como que hacía una participación en la transmisión. Exactamente, el paso, digamos, que hacían. Sí. Y bueno, yo estaba allá en la famosa curva antes de la bajada del puente, que era donde estaba el Parque Cerrado. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Que el Parque Cerrado estaba abajo, a un nivel más bajo que la zona de boxes. Sí. Entonces, ¿qué hacía? La Traffic de Carburando, cuando terminaba la carrera, entraban a Parque Cerrado, llevaba a los pilotos al podio. Claro. ¿Sí? Bueno, entre otras cosas, yo me metía por cualquier lado, no era como ahora, era distinto, sí. Osvaldo. Más abierto. Teníamos acceso a más cosas, sí. ¿Sí? Entonces, yo estaba en Parque Cerrado y en el amontonamiento de gente empezaron a meter a los pilotos del podio, con los acompañantes en ese momento, a la Trafi, y entre los empujones, quedé adentro de la Mercedes de Carburando, íbamos parados todos, yo queriendo hacer las notas, los equipos que usábamos también en ese momento no eran los mejores, claro. Y queriendo hacer las notas de arriba de la camioneta, y claro, ¿vos te acordás cómo se invadía la gente, el público, a la pista después de terminar las carreras? Imagínate que el que manejaba la Trafi iba esquivando gente, y nosotros íbamos parados atrás. Iba el periodista El Negro Bosco, de Campeones, los productores de Carburando, Andrés de la Rosa, que todavía sigue trabajando en Carburando, iba yo, con los 3 pilotos y los 3 acompañantes. Sí. En una se cruza la gente, el que maneja obviamente frena de golpe y nos caímos todos dentro de la Trafi. Se levanta el flaco, pero pará, le dice, anda más despacio, ¿quién maneja esto? El Gurí, dice. Era la época que era la época que con el Gurí Martínez había roce. Exactamente. Sí. Bueno, viste, esas anécdotas, Osvaldo, yo se la cuento a Bautista, a mi hijo, y me dice, increíble, ¿no? Pero cosas que me fueron pasando a lo largo de todos los años que estuve, no solamente con Alberto, después con el Negro Campo en 4 ruedas, con el Negro Farías en Radio Nacional. La verdad que fueron muchos años. Yo era muy chico, me cansé un poco. A lo mejor si hubiera seguido un poco más, hubiera podido seguir con el ambiente, porque la verdad que la pasábamos bien. Bien. Pablito, tengo una comunicación después de vos justamente con Juan Pablo Fiorini, que fue el que manejaba el galpón del Flaco. Ya en las últimas. Perdón. Ahí está, mirá, Juan Pablo Fiorini, ya está en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Estamos con Pablo Salvarregui. Buenas tardes, ¿cómo les va? Recordando de cuando el Flaco se bajó no la barría con el Torino, hace 20 años, y justamente él era un periodista de 14, 15 años y recién comenzaba con nosotros y estábamos recordando todo eso. La convocatoria contigo es justamente eso, porque fuiste el último que estaba en las cuestiones casi domésticas, ¿no? Del galpón, del Flaco, de sus locuras, de su pasión y de ese ídolo que se fue formando y que en definitiva es el último gran ídolo que tiene el automovilismo argentino, ¿verdad? Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo, Robert, bueno, toda la audiencia. Realmente, como vos decís, ¿no? Este último gran referente que nos dejó, que se fue, que venía de la vieja escuela, como siempre lo hemos hablado, detrás y delante del micrófono siempre hemos hecho referencia a Juan María de esa manera. Y sí, como vos decías, ya por el 2005 se plantó bandera y dijo no va más. Bueno, ahí comenzó tu labor, no inmediatamente, pero lo contaba Paula los otros días en la nota que le hacemos, es como que el Flaco, a la gente le reclamaba, Flaco, vos no te podés esconder, no te podés quedar en tu casa, vos tenés que abrir, vos tenés que mostrar los autos. Y ahí comenzó a gestionar esa idea, en la cual tuviste mucho que ver en esa parte del armado. Así es, él venía con una educación, una formación del padre que siempre le inculcó no dejar nada, o sea, no regalar nada, guardar. Guardaba autos, buzos, cascos, o sea, todo lo que ha ido usando lo iba
lo iba guardando. Y con todo ese material, acá pasaba muy común, Juan iba a tomar algún café al Club Independiente y Claro. venía gente de todo el país al Club Independiente a tomar un café y esperar que él llegue para verlo. Sí, Y bueno, ahí empezó la idea de armar él no quería que le diga el museo, él por eso es el Galpón, no era el Museo del Flaco Traverso, era el Galpón, él no quería saber nada con la palabra museo. Y bueno, se fue armando todo este lugar que era un lugar muy particular, donde él compartía, él siempre mencionaba y le decía a los visitantes que él cuando corría iba a correr en auto. Él no iba a firmar autógrafo, dice, cuando yo quizás terminaba con toda la actividad de lo que era la actividad en pista y de todo lo que era lo deportivo en sí, dice, quizás de los 100 o 150 que había a las 3, 4 de la tarde para firmar un autógrafo, que dice, y yo pasaba como el loco, como el odioso, dice, pero bueno, era mi manera o sea, era mi medio de sustento porque era su trabajo, él lo hacía con mucha pasión, con mucha responsabilidad y enfocado en lo deportivo, él lo otro iba por otro lado, o sea, ¿no? Eso de firmar autógrafo, por ahí no le daba mucha bolilla, sí. Lo y él cansaba. entendía no sé si lo cansaba, pero él estaba enfocado en lo suyo, después lo otro, y él entendía o sentía que tenía que devolverle el afecto, el cariño a la gente Claro. que le dieron mientras él corría. Entonces, bueno, se abre este lugar que, bueno, han quedado innumerables anécdotas y vos ahí te dabas cuenta de la idolatría hacia él por todo lo que había hecho. De ver un hombre de 80 y pico de años que lo vio correr en la época del TC en ruta, a ver un nene de 5 o 6 años, idolatrarlo, decirle de la Coupé Fuego, prendida a fuego. Eh, Claro. Esa amplitud de edad de generaciones que no lo vieron correr. Claro. Yo Tal tengo, cual. siempre Pero, a ver, la realidad es que cuando hablamos de las edades, yo tengo el latiguillo de que yo lo vi debutar en 25 de mayo, Pablo, en una carrera abierta. Sos viejo, legal. Waldo. Ah, sí, bueno, tranquilo. Sos viejo, tranquilo, Waldo. tranquilo. Pero los viejos todavía sirve, dice Aranqui por ahí, ¿no? ¿Viste? Los viejos andan, Sí. los viejos funcionan. Y lo vi bajarse, ¿no? Y después fui a la capilla donde estaban sus restos. Y todo esto lo charlamos con Paula también, que jamás la vimos, jamás supimos que cuántos Nunca. hijos tenía. Y a lo mejor Juan Pablo, vos, porque sos de Ramallo, tenías eso. Nosotros no conocimos los hijos, la mujer, no sabíamos nada. Porque él tenía promotores por todos lados, porque correspondía a la actividad comercial. Sí. Pablo. Conocimos a Juan Cruz Sí. cuando fue acompañante de él, que fue un par de carreras, Con el y chico- dijo, estos tipos están todos locos, lo que anda con Sí. esto, yo me bajo, dijo. Sí, una Chevy pintada con con la la bandera Chevy de argentina, Argentina. con la bandera argentina, que corrió en Tal cual. Balcarce. Pero Dos carreras corrió. Sí, se bajó, dice, no, estos están todos locos. Dice. Y el padre era. Sí, Juan Cruz corrió un par de carreras y dejó, no, agarró para el lado de él Sí, y de su pasión que es la música, el de ser DJ, y nada, dejó sí. el automovilismo lejos. Hay una cantidad de picardías que tenía el flaco, memorable, que justamente uno va recordando, ¿no? Esa picardía de que vos te creías alguna cosa y él ya te estaba pasando por arriba, pero era con simpatía. Tal cual. No se podía enojar, la gente cambió de marca. La primera carrera se hace en el autódromo, Pablito, estábamos ahí. La tribuna se venía Sí. abajo tirándole con todo, porque había pasado de forro Chevrolet o algo por el estilo. Le hacía corte de manga a la tribuna. Había dejado la Coupé Chevy y armó el Falcon. Y armó el flaco, sí. Y cuando lo dijo, dice, ¿qué va a Sí, hacer, flaco? Lo hizo. Hizo esas cosas que Sí, son sí. casi heroicas. Así que, bueno, chicos, la verdad, este es un momento increíble y va a quedar grabado en este streaming que hacemos 2 veces por semana. Tenemos este fin de semana justamente la carrera de las estrellas en San Juan, transmisión central, por supuesto, con todas las categorías, TC Pista, la Fórmula 3, la Fórmula 2 y también el turismo de carretera 2000, esa nueva categoría que lo tiene a Canapino, por ejemplo, las 2 categorías siendo destacado piloto, ¿no?
Así que, igualmente, Pablito, Osvaldo, sí, va a ser una... igualmente, Osvaldo, no es el automovilismo que vivimos nosotros, ¿eh? Para nada, para nada. Pero Eh, hay que ayornarse, hay que yo me adaptarse. quedo, Sí. lo viejo funciona. Sí. Y yo veo imágenes de las carreras. Vos viste lo que fue la definición del turismo pista el otro día en Buenos Aires, ¿no? Sí. Una Eso maravilla. era una cuestión normal antes en el turismo carretera. Claro. Bueno, el flaco Luis lo quería. Milandi, yo me acuerdo, Sí. clasificó 26 en Buenos Aires, largó 16 la final y ganó. Anda que pase una cosa de esa ahora. No, Le ahora han los hecho mucho daño al reglamentos. automovilismo, Osvaldo. Sí. El comercio se ha adueñado de lo deportivo, Juan Pablo. Sí. Exactamente, a ver, son automovilismos muy diferentes. Juan María siempre lo decía, y él por ahí lo decía con algún chascarrillo, que están esas anécdotas con Pedersoli, que le decía a Pedersoli para qué llevaba los puchos, y él le dice, si vos hacías bien tu laburo y no se me rompiera el motor, yo no tengo que llevar los puchos porque me quedo tirado en el saloto. Y hoy, Sí. en la realidad del automovilismo de hoy, se cuida más de no romper el motor si tiene temperatura o tiene algún ruido raro. En la otra época iban hasta que dejaba de moverse el auto. Él decía que lo había aprendido de Gradasi y de Cupeiro, que ellos le decían, vos ponele el pie derecho al acelerador, cuando el auto no se mueve más, bajate. Y era un poco así la tesitura en esa época, era otro automovilismo muy diferente. Y lo que decía Pablo recién de las cuestiones de la paridad y del protagonismo por ahí que tenía el piloto en cuanto a las condiciones conductivas. Hacía cometer mucho más errores y se prestaba mucho más al espectáculo. Pero bueno, ha ido cambiando el automovilismo, han ido cambiando un montón de cosas, para bien, para mal. Yo creo que cada época por ahí es medio complejo el tema, pero por ahí a los amantes del automovilismo, ese automovilismo de antes es el que más nos gusta, nos apasiona, como fue el caso de la definición pasada del turismo pista en Buenos Aires. Claro. Juan Pablo Fiorini, gracias por tu tiempo. El domingo en plena transmisión, por ahí te buscamos un poquito y seguimos charlando de esto que es la pasión y de la cual vos estás abocado con un programa en América Sport, el Autódromo de San Nicolás, así que bienvenido porque anda muy bien, y entonces queríamos convocarte por esa doble función tuya. Así que gracias por tu tiempo. No, el agradecido soy yo y bueno, espero una carrera diferente del turismo de carretera a 50 vueltas, o sea, habrá que ver cómo se da el rendimiento de los autos y cómo se presta el neumático en ese piso sanjuanino para desarrollar las vueltas y ver cómo se dan las diferentes estrategias, habrá que ver cómo se dan las condiciones de carrera en cuanto al auto de seguridad y demás, para ver si alguno da la sorpresa y puede aprovechar esa oportunidad de que la hacen tan cambiante con esto de los boxes cerrados y demás, en una carrera que tiene grilla por sorteo, así que una carrera rara. Pero bueno, hay que disfrutarla de igual. Y que el ganador justamente pasa directamente a la Copa de Oro, que también es un aliciente más. Así es. Gracias, sí. Juan Pablo. Lo mismo, Pablito. En cualquier momento. Saludos. Pablito, acá hay micrófonos. Mira, hay como 5 o 6 micrófonos acá. Hay micrófonos por todos lados para que vengas acá en una transmisión o un programa, cuando quieras. Ningún problema, Osvaldo. Va a ser un placer. Vos sabés que a mí esto me gusta. Bueno. Me gusta mucho. Nunca me alejé, digamos, sí de hacerlo, sí, pero no de mirar y escuchar a todo y escuchar tus transmisiones que haces también y mirar la tele y mirar la Fórmula 1, seguir a Colapinto, lo comparto con mi hijo, hemos recuperado eso y eso es una de las cuestiones que me hace mucho ruido y me da mucho dolor también. Parece como que no estamos disfrutando del tener nuevamente un piloto en la Fórmula 1, ¿no? Sí. Lo criticamos en lugar de apoyarlo. En criticar, sí. Pero bueno, lo criticaban al Lole porque decía que era un piloto segundo, ¿no? Que era un perdedor y peleó un campeonato y lo perdió por una orden de equipo. Criticamos a Messi y criticamos a un chico de 20 años que está en la Fórmula 1, que apareció, que en la segunda carrera sumó puntos. Mirá, estaba mirando el otro día, dos minutitos te cuento esto para que la gente tenga un poquito de noción, porque realmente a mí me duele, leo mucho, sigo el automovilismo y me duelen mucho las críticas de gente que se pone a la derecha para doblar a la izquierda en un auto, pero critica a un piloto de Fórmula 1, ¿verdad? Fernando Alonso debutó en Minardi
en Minardi, y demoró 25 carreras para sumar el primer punto. George Russell, que hoy es una estrella de Mercedes, 21 carreras demoró para sumar el primer punto en la Fórmula 1. Exacto. Y nosotros criticamos a Colapinto porque le exigimos no sé qué. Sí. Está corriendo con un Gordini, pero lo criticamos. Exacto. Y somos así, somos los argentinos, somos criticones, somos argentinos. Y no disfrutamos el momento. Exacto. Chicos, gracias. El automovilismo es la pasión que nos conmueve y que nos mueve justamente a reunirnos y a hablar justamente de esta pasión. Gracias por su tiempo. Ya se nos bueno, Waldo, abrazo grande, saludos a todos. Gracias Fiorini, gracias, muy amable por tu tiempo. Saludos, Roberto. Bien, Belén, estamos cerrando esta media hora que cierra justamente la jornada de la semana del automovilismo, y tenemos justamente, no se olviden, que el domingo a partir de las 9 de la mañana estamos en el Norte Radio 89.9 con la transmisión íntegra a partir de las 9, decía, hasta las 14:30, donde se cierra la transmisión, justamente con todo esto que va a ser una continuidad de categorías, presentándote para que nosotros podamos relatar y llevar todo esto en lo que va a ser una jornada distinta, la carrera de las estrellas. Y no se olviden que el 2 de octubre está el turismo de carretera y el fin de semana que viene están las TC Pickup en San Nicolás, en el Autódromo de San Nicolás. Gracias por todo, hasta entonces.